Se ha hablado mucho de un experimento que realizó la Marina norteamericana. Bueno, el experimento era de fórmulas matemáticas de Einstein o de Nikola Tesla, ¿no? Una fórmula que quería experimentar sobre la materia, que era intentar ver el efecto mediante sensores o vibradores, pasar la barrera del tiempo. En principio se dijo, bueno, era para en 1143 en Filadelfia. El experimento de Filadelfia fue muy conocido, hicieron películas y eso, pero siempre ocultando el trasfondo y ocultando lo de que vino después. Entonces el experimento de Filadelfia era intentar ver, ya digo, una fórmula matemática de unos pulsares, unos sensores, el campo unitario, bueno, son diferentes nombres que dieron al intento realmente, hablando en plata, pasar la barrera del tiempo. Por las fórmulas matemáticas es posible, ¿no? Es posible. Lo que hacía falta es ver los dispositivos electrónicos de realizar ese experimento sobre la materia. O sea, es muchas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno, ¿no? El H2 o tal cual. El agua, tal, el agua dividido en dos, oxígeno y hidrógeno, se convierte en dos materias diferentes, ¿no? En carburantes vamos, y energía, en calor. Bueno, pero ¿qué decir con esto? Es un ejemplo. Una fórmula matemática, pues se basa en, un matemático entiende en principios que sobre la materia son principios de energía. Entonces el experimento de Filadelfia era claro, las matemáticas funcionan, se puede pasar la barrera del tiempo, se puede, eso no es problema y ya se ha hecho muchas veces. Pero claro, el experimento de Filadelfia en 1743 era un intento, sobre la prensa, que luego tampoco la prensa dijeron nada, lo cundieron todo, que ver si mediante unos pulsares, digamos, electromagnéticos, unos sensores que hacen una vibración interior del destructor, el Driller, con la marina dentro, hacía posible que a los radares esos sensores eso no dieran, no captara el radar nada. Porque el radar capta siempre algo y más metálico en movimiento, ¿no? O sea, las ondas que lanza. Pero cuando hay algo que desvía las ondas, no capta nada, ¿no? Bueno, sobre la batería. Hicieron un experimento en Filadelfia y resultó un exitazo. Un exitazo. Claro, ellos habían dicho, no, vamos a ver si hacemos. En el puerto de Filadelfia estuvieron allí, además los científicos estuvieron allí que hicieron el experimento con la Marina y le dijeron a la Marina, no se preocupe, vamos a hacer un experimento a ver con estos sensores instalados en la cabina del destructor americano y vamos a ver, no asustaros porque las vibraciones que haga es solamente experimental. Si los radares que tenemos en el puerto mismo, en otros lugares, no captan este mal, desaparece de los radares, ¿no? Y entonces intentaremos aliviar el propósito o el desembarco en Normandía en 1943 para liberar a Alemania del nacionalsocialismo, el tercer Reich. Hicieron el experimento y fue un exitazo, más de lo que ellos pensaban. Porque claro, ellos pensaban a ver qué pasa. Porque ellos pensaban invisible. Sí, pero invisible ¿y qué? ¿Y qué más? Entonces vieron que en los radares, cuando hicieron el experimento, estaba la marina preparada, unas vibraciones, y bueno, y se asustaron porque los radares ha desaparecido. Y miraron al puerto y ya no estaba el destructor. Había desaparecido y había aparecido 100 kilómetros más arriba en otro puerto, el puerto de Norfolk. Y vuelta, y vuelta de vuelta al Filadelfia. Pero claro, se llevaba una sorpresa que muchos marines habían desaparecido. Habían desaparecido. Otros se quedaron impregnados, porque claro, el movimiento del barco en esos momentos de traslación, rotación, esa vibración, pues se habían confundido con el metal. O sea, todo se había disuelto en átomos. Y luego esos átomos, al reconstruirlo de nuevo, pues claro, si hubiera estado todo quieto, se hubiera reconstruido la forma original. Pero se movían los marines corriendo para arriba abajo, asustados, y se confundieron con el metal cuando se volvió a reconstruir el destructor, el DJ. ¿Dónde fueron para las marinas? En cierto modo, la marina no dijo nada, de alto secreto, tal. Pues dijeron, ¿cómo es? Un exitazo. Un exitazo. Ellos vieron que faltaban marines. Bueno, se habían caído al mar o tal. Bueno. Pero entonces dieron aviso que a los marines, que quedaron algunos mutilados, muertos, confundidos con el metal, y otros de la vibración se volvieron locos, meterlos en un sanatorio. Vamos a ver que se restaure bien la salud. Además, se quemaron algunos y tal, pero faltaban marines, faltaban. ¿Dónde fueron a parar? Ellos empezaron esto, hemos conseguido la barrera del tiempo, entre secreto. Porque siempre, todos estos experimentos son altos secretos, nunca se dicen a la gente, jamás, jamás.
nunca, da igual. Y entonces, igual que lo que encuentran en la Luna y en Marte, ciudades y naves gigantescas, naves, digamos, no naves de barcos, naves, los satélites y todo, y las naves voladoras que hicieron en una de ellas, en Marte, digo la Luna, para que vean que todo esto sucede y no se entera nadie. Y encontraron una mujer dentro, que lleva miles de años ahí. Entonces ya empezó el miedo, la confusión de decir, cuando digamos esto, bueno, ¿cómo decimos que esta mujer cómo llegó aquí? En la nave, luego empezaron a cavilar, pues a lo mejor esta nave de Apolo 20 fueron unas culturas de otras galaxias, la fantasía por medio siempre, bueno. En total, Filadelfia, ¿dónde fueron a parar los marines? A los sobrevivientes le metieron en psiquiátricos de los cuales no hubieron a salir. Bueno, hicieron hospitales, pero empezaron a analizarlos, a hacerles preguntas, qué habían visto, qué experiencias tenían, qué sintieron, tal, y unos murieron, han quedado muertos de las vibraciones, se había disuelto el organismo casi, y otros quedaron locos, pero ya no salieron más de allí. Y los que pasaron algunos al pasado, y ya lo he dicho muchas veces, a Lussal-le-Château, un lugar de Francia, pero es que lo curioso es que allí pasaron miles de años antes de que hubiera nadie en Europa, miles de años antes, y pasaron allí un grupo de marines y otro al futuro, pues era la vibración hacia el frente, hacia Norfolk y de vuelta, pues en ese momento las vibraciones pasaron unos a un tiempo pasado y otros al futuro, la barrera del tiempo. En total, los del futuro se quedaron allí porque claro, los estaban esperando, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿vale? En el futuro ya lo he dicho, es que es muy complejo hablar de esto. Los del futuro, la humanidad futura, en el futuro, ya habían inventado, ya en 1143 ya estaba listo el experimento de la barrera del tiempo, pero ya en el futuro ya habían perfeccionado mucho. Y en el futuro ya vieron lo que pasó ahí en Filadelfia, ya lo sabían que iba a pasar eso. Y los recogieron a los que pasaron al futuro y les dieron una opción. ¿Quieres volver al pasado? Podemos transferirte otra vez al pasado o llevarte al pasado, pero te vas a quedar allí y te vas a envejecer y vas a morir. Si te quedas en el futuro, tienes que olvidarte de la familia. La familia ya hace muchos años, cientos de años que han muerto. O sea, tenías novia, esposa, padre, madre, hermanos, ya no los verás más. Verás su generación futura, de varias generaciones. Y a los del pasado, que pasaron al usar el chateau a Francia, te das cuenta que es curioso cómo los encontraron. De igual manera, es muy complejo. Del futuro vieron el pasado, las experiencias, entre ellos mismos se vieron cómo captaron a dónde fueron a parar lo que fueron al pasado, los marines. Y pasaron a usar el chateau, precisamente de todas las pinturas rupestres, que hay miles en toda la Tierra, ya diré quién las hizo y cómo funciona. O sea, no, troglodita, como dice la UNESCO, ¿no? Que se metían en el tiempo de nieve, pero fíjate qué locura, que miles de años de nieve en las cuevas y pintaban allí en la oscuridad, muertos de frío. Bueno, barbaridades. Y luego la mayoría no están dentro de cuevas, están fuera, la mayoría de pinturas rupestres. Pero vamos a otro tema. ¿Cómo se hallaron? Porque resulta que las únicas pinturas rupestres que no son del mismo material que las normales pinturas rupestres, que es en rojo, negro, ocre, marrón, o sea, la general, ese color que ante la agua, la lluvia, el frío, el calor, tal, la nieve, no se deshace. Es muy difícil borrar esas pinturas rupestres que muchas veces están en piedras grabadas o en muros de piedra natural o en ciertas zonas cerca de cuevas, etc. Pero las de Lussal-le-Château son de carbonilla. Que dice esas pinturas y se ve precisamente en esas pinturas, si la miran en internet, se ve gente muy moderna. Gente muy moderna y además se ve gente montando a caballo y además gente, ya te digo, que está bueno, vestido con traje normal. Pero esas pinturas analizadas por radiocarbono 14 de Lussal-le-Château tienen miles de años. Entonces, claro, es un problema que no lo dicen nunca. Y bueno, ahora cómo decimos cómo gente moderna ha pasado a Lussal-le-Château hace miles de años atrás. Entonces ya empezó la NASA, que conoce el tema, y especulan ya de que, y bueno, yo ya lo dije hace muchos años, ya me conocen, ¿no? De que estos pasan la barrera del tiempo. Y estos son los marines que faltaban de Lussal-le-Château, del experimento de Filadelfia del Drigel, el destructor. ¿Y cómo los hallaron? ¿Quién los halló? Efectivamente, del futuro. Del futuro ya sabían dónde estaban y viajaron en la barrera del tiempo hacia el pasado, en naves. Ojo, que es muy diferente la transferencia de la persona, que ya entonces no puede regredir de nuevo, que pasar con una nave, bueno, no una nave, un avión, no, pero pasar al pasado a un punto específico en medio de la barrera del tiempo. Y entonces
pasan a ese lugar, hablan con ellos y hablaron con ellos, con todos los marines, unos cuantos, y le dijeron no asustaros que vamos a recogeros. Y entonces le dieron otra vez dos opciones. Os podemos llevar al 1943 y de entonces vosotros veréis, vosotros no os van a creer. La CIA norteamericana y otros servicios secretos os van a meter como a los sobrevivientes en laboratorio y de ahí no salís. Porque van a decir preguntas, analizaros, saber qué habéis visto, desde cuándo. Y aparte no os dejarán hablar con la prensa nunca. Porque claro, es un shock que queremos guardar en alto secreto para un día utilizarlo por si hay una guerra mundial o lo que sea. Y entonces digo, lo que queráis. Pasamos ese tiempo, pero pensad las consecuencias. O pasamos al futuro, pero ya sabéis que pasar al futuro, la misma, claro, vuestra esposa, madre, hijo, hermano, lo que sea, no los vais a ver nunca. Bueno, vais a ver los descendientes, pero no, etcétera, etcétera. Y entonces decidieron al futuro, porque entonces en el futuro sí verán a su esposa, a su mujer y a su marido, no porque, ya digo, no complejo el tema, cómo van a pasar la barrera del tiempo en el tiempo presente hacia el futuro, mucha gente, y del futuro al pasado igual. Pero bueno, eso es otro tema, ese fue el caso. Y entonces hay gente también que intervino en el paso de la barrera del tiempo de 1943 y interviene y colaboran con el futuro. Pero dicen, ¿qué parte? ¿Quiénes son? Colaboran con gente del futuro, aunque no lo crean. Las culturas, que hay una cultura muy gigante en el centro de la Tierra. En el centro de la Tierra son humanos que hace miles de años fueron transferidos allí. Hay temas, por ejemplo, que si veis, ya digo, es tan complejo, tan apasionante, que había que tranquilamente horas de decidir cómo llegaron a la Tierra, quién fueron los primeros que llegaron, qué hacen en la Tierra, cómo viven, quién es más, de la Tierra a dónde van luego. ¿Y la Tierra cómo es? Pues un paraíso. No hay guerra, no hay contaminación, hay un sol central, no existe la noche. En fin, es largo de contar, pero yo lo digo muy, muy resumido. Entonces, los del centro de la Tierra colaboran con los del futuro. Sí, aunque sí, pero claro, los del centro de la Tierra son perfectos física y mentalmente, y los del futuro también. Pero claro, ambas partes, ambas fracciones, que un día nos juntaremos todos, es decir, pronto en el centro de la Tierra, además, saben que no tienen que darle la cara ni hacerse ver, no por miedo a que servicios secretos los cojan y los metan en un centro y no los dejen salir, le hagan preguntas y tal, y les controlen constantemente, no hablen con la prensa, pues, etcétera. Esos temas que dan miedo. Pues hay una película precisamente de 1985 que hablaba del experimento de Filadelfia, muy bien. Me parece que fue el actor Michel Paré que interpretó uno de los marines que pasó al futuro. Y entonces, esa película muy bien redactada, dos de los que pasaron al futuro, uno de ellos le hicieron retornar, volver al pasado, y uno se quedó. Entonces es un drama muy bonito de la película esa, del experimento de Filadelfia, pero que dicen, eso fue verdad, que eran dos amigos, que eran dos marines, que en ese momento de experimento pasaron al futuro. Y entonces vieron muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, no sabían ni dónde estaban, ¿no? Entonces empezaron a preguntar a la gente y tal, se veían extraños entre gente de otra manera vestida, o había cosas técnicas que no ponían ellos, los camiones, las casas, etcétera. Y entonces uno le pasaron al pasado. Y el amigo que se quedó en el futuro, pidió a ver, por favor, que hablar con su amigo al pasado. Y volvió, claro, fíjese qué difícil. El amigo eran, vamos a poner, los dos de 20 años, posiblemente eran de 21, 22, los dos marines, en la película, ¿no? Entonces uno los pasaron al futuro y pasaron en 1900, digamos, del 43, pues 1980 o 181. Y entonces vieron una experiencia de que se asustaron, ¿dónde estamos? No sabiendo dónde estamos, qué ha pasado aquí, pero qué hacemos aquí. Y entonces uno fue devuelto hacia el pasado, allí a Filadelfia. Entonces la acción norteamericana le cogió naturalmente, le metió con los demás en un laboratorio y empezaron a preguntar, que no le dejaban salir, que le tenían que hacer más preguntas, que qué sabía el cuerpo, el organismo, los psiquiatras, y que de allí ya sabía que no. Y le tuvieron años, años, años. Y cuando pasó su compañero del futuro a esa época, entonces no quería hablar con él. El amigo que había pasado al pasado primero no, le daba miedo, lloraba. Dice, no, que no quiero repetir esto. Porque dice, si le cogen a este también y saben que ha venido del futuro, que eran marines,
que están las fotografías de los desaparecidos. Dice, este ya no sale como yo. Y fue una tortura que me da escalofrío, no puedo dormir por la noche de pensarlo, lo que pasé yo allí, etcétera. Y volvió de nuevo hacia el futuro, con una compañera, una amiga que encontró. Es muy apasionante los experimentos que están haciendo. Y de pasar a Marte, de pasar a la Luna, de pasar... No con viajes ya como los astronautas, con naves. Se pasa ya individualmente, ¿no? Y ya con un instrumento en la barrera del tiempo, hacia cualquier época. Nosotros un día seremos viajeros, toda la humanidad sobreviviente, millones, en la barrera del tiempo. Pero futurista quiere decir, seremos visitantes de cualquier época, como turismo. Es decir, como igual que se hace un turismo para ir a Miami o a Hawái o a África o a las Palmas de Gran Canaria o a España. O sea, viajes turísticos, ves otro país, otro ambiente, otro clima, otra gente. Nosotros viajaremos al pasado. Lo más importante de todo es ver a Jesucristo personalmente, verlo, de lejos. Y ver a Moisés, y ver a Abraham, y verlos. No, en películas, en verlos. Y qué apasionante, y ver a Adán y Eva. Y todo esto será posible porque el pasar ahora el tiempo será como hoy, por ejemplo, ver con un teléfono móvil a un amigo que está en América, desde España o desde Alemania. Eso está tirado, eso los niños lo hacen. Pero hace 100 años, 200 años, eso sería de loco, no le quería a nadie. Y hoy en día esto es lo mismo. Hoy la gente dice, vas a barrer el tiempo, ¿no? Será tirado. Pero si le dices algo a la gente, esto no lo cree. Y los que sí lo creen, no te dejarían hablar con otros, porque claro, el miedo que tienen es a perder ese, digamos, ese arma de pasar gente material en la barrera del tiempo o hacia otro país sin movimiento, sin ir andar por aviones o carreteras o coches. Tal. Es muy complejo todo esto. Pero nosotros, todos, seremos viajeros del tiempo un día. Todos. Y veremos el centro de la Tierra también. Porque allí iremos a parar la mayoría. Y al futuro luego. Es muy apasionante. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 6, lo escribió Moisés en el monte Sinaí, pero ¿qué dice? El texto dice, digamos, Génesis capítulo 11, versículo 6, dice, habla Dios, dice, mira, dice Dios, lo que está haciendo la humanidad, cuando hacía la Torre de Babel aquello. Dice, no hay nada, dice Dios, no hay nada que el ser humano tenga pensado realizar que le sea un imposible realizar. O sea, nunca, nada de lo que pensemos, que hoy parece ciencia ficción, imposible, será imposible. Se borrará un día futuro la palabra imposible de los diccionarios, porque no tendrá ningún sentido esa palabra. Así que el experimento de Filadelfia, algún día veremos a los marines y hablaremos con ellos, cuando podamos vernos unos a otros sin temor a ser captados, encerrados o eliminados, para que no hablemos. Así que lo bueno, lo más maravilloso pensado por ser humano que pasaría, va a pasar pronto, en la Tierra. Y todo va a empezar en España.